Narraciones Inenarrables presenta Del Círculo de Lovecraft. El Necronomicon. Historia del Necronomicon. Edición conmemorativa y limitada a cargo de Wilson H. Shepherd, de Rebel Press, Oakman, Alabama. Breve pero completo resumen de la historia de este libro, de su autor, de diversas traducciones y ediciones desde su redacción en el 730 hasta nuestros días. El título original era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que, se suponía, era el murmullo de los demonios. Escrito por Abdul al-Hashred, un poeta huido de Sanaa al-Yemen en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Robá el-Khaliyeh, o espacio vital de los antiguos, y el Dajna, o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Hashred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan, además, muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto a la famosa Irem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana. Adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Asif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodorus Philetas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en el 1228, Olaus Wormius encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV, en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía que se supone la fecha y el lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius, tal y como se dijo en el prefacio. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios de siglo, pero que desapareció en el gran incendio. No hay ningún rastro de la versión griega,
impresa en Italia entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente, existía una traducción del Dr. Dee, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno, del siglo XV, está guardado en el Museo Británico, y el otro, del siglo XV, se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Widener de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existían más copias secretas, y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario norteamericano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció al mismo tiempo que el artista R.U. Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R.W. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. Kitab al-Asif, el Necronomicon de Abdul al-Hasred. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en los eones por venir, aún la muerte puede morir. Las más profundas cavernas no están hechas para los ojos que ven, ya que sus maravillas son extrañas y terroríficas. Maldito sea el suelo en que los pensamientos muertos reviven en cuerpos nuevos y extraños, y condenada sea la mente sin soporte corporal. Sabiamente, Ibn Shakabao dijo que feliz es la tumba que no alberga magos, y feliz la ciudad nocturna cuyos hechiceros son cenizas. Porque dicen viejas habladurías que el espíritu de los siervos del diablo no abandona su arcilloso sepulcro, sino que antes al contrario, alimenta e instruye al mismísimo gusano que lo devora, hasta que de la corrupción brota una vida horrible, y los torpes carroñeros que se alimentan de restos humanos se alzan para sembrar el daño, y se hinchan monstruosamente para contaminar la tierra. Se excavan en secreto grandes agujeros allí donde debían bastar los poros de la tierra, y seres que solo debían arrastrarse han aprendido a caminar. En su morada de R'lyeh, el muerto Cthulhu aguarda soñando. No hay que creer que el hombre es el más antiguo o el último de los amos de la tierra, o que la línea común de vida y sustancia discurre sola. Los antiguos eran, los antiguos son, y los antiguos serán. No conocemos nada del espacio, sino por intermedio de ellos. Caminan serenos y primordiales, sin dimensiones, y, para nosotros, invisibles. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente, futuro, es todo en uno Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron, en otro tiempo,
los antiguos, y por dónde entrarán de nuevo. Sabe dónde han hollado antes los campos de la tierra y dónde los hollarán, y porque nadie puede contemplarlos mientras lo hacen. Por su olor pueden los hombres saber, a veces, que se encuentran cerca, pero acerca de su aspecto, ningún hombre puede saber, a no ser por intermedio de las facciones de esos a los que ellos han engendrado entre la humanidad. Y estos son de muchas clases, difiriendo en grado de parecido, desde los ídolos de la humanidad hasta la forma sin imagen o sustancia que es la de ellos. Caminan invisibles y enloquecidos por solitarios lugares en donde se han pronunciado las palabras y aullado los ritos en las estaciones apropiadas. El viento balbucea con sus voces y la tierra murmura con su voluntad. Abaten el bosque y destruyen la ciudad, aunque ni bosque ni ciudad advierten la mano que los aniquila. Kadad, en el yermo frío, los ha conocido. ¿Y qué hombre conoce Kadad? El desierto helado del sur o las sumergidas islas del océano que albergan ciudades congeladas y la sellada torre, hace tanto tiempo construida, engalanada de algas y percebes. Pero, ¿quién ha visto la profunda ciudad helada o la sellada torre engalanada de algas y percebes? El gran Cthulhu es su primo, aunque puede entreverlo solo muy débilmente. Ia, Shub-Niggurath, por su locura los conoceréis. Su mano está en vuestra garganta, aunque no los veáis, y se albergan en vuestro guardado umbral. Yog-Sothoth es la llave de la puerta, donde se reúnen las esferas. Pronto gobernarán donde gobierna el hombre. Después del verano viene el invierno, y después del invierno el verano. Aguardan pacientes y poderosos, porque gobernarán de nuevo. Y nadie se les podrá oponer en su llegada, y todos serán sus súbditos. Y aquellos que saben de las puertas serán obligados a abrir la vía para ellos, y los servirán como deseen. Pero aquellos que abran el camino inconscientemente disfrutarán de muy poca vida más. La cruz no es un agente pasivo. Protege al puro de corazón, y a menudo ha aparecido en el aire sobre nuestros sabbats, confundiendo y dispersando a los poderes de las tinieblas. Es el Señor de los bosques, incluso para ti y los presentes de los hombres de Leng, porque de los pozos de la noche a los abismos del espacio, y de los abismos del espacio a los pozos de la noche, alabados sean por siempre el gran Cthulhu, Satogwa, y ese que no debe ser nombrado. Alabada sea por siempre y colmada de abundancias la cabra negra de los bosques. Ia, Shub-Niggurath, la cabra del millar de retoños. Ia, Shub-Niggurath, la cabra de los bosques con un millar de retoños. Y ha llegado que el Señor de los bosques, siendo 7 y 9, bajo los peldaños de Onisé, sea en el abismo, Azathoth, ese del que tú nos has enseñado maravilla. En las alas de la noche más allá del espacio, más allá de a ese del que Yugod es el menor de tus hijos, girando solitario en el negro éter del borde. De entre los hombres y encuentra la forma, para que él en el abismo pueda saberlo. Nyarlathotep, poderoso mensajero, debe informársele de todo. Y él asumirá el aspecto de los hombres, la máscara de seda y el atuendo que ocultan, y bajará del mundo de los 7 soles para ti. Nyarlathotep, gran mensajero, portador de extraña alegría hacia Yugod, a través del vacío, padre del millón de afortunados, el que ronda entre la...
Es sabido verdaderamente por muy pocos, pero es un hecho comprobable, que la voluntad de un hechicero muerto tiene poder sobre su propio cuerpo y puede levantarlo de la tumba y hacerle ejecutar luego cualquier acción que no haya cumplido en vida. Y tales resurrecciones sirven invariablemente para llevar a cabo acciones malévolas y en perjuicio de los demás. Muy prontamente puede el cadáver ser animado, si todos sus miembros se han conservado intactos. Y, no obstante, hay casos en que la superior voluntad del brujo ha levantado los miembros separados de un cuerpo cortado en muchos trozos, haciendo que cumplieran su fin, tanto separadamente como en transitoria reunión. Pero en todos los casos, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su anterior estado. Muchos y multiformes son los oscuros horrores que infestan la tierra desde sus orígenes. Duermen bajo la roca inamovible, crecen con el árbol desde sus raíces, se agitan bajo la mar y en las regiones subterráneas, habitan los reductos más sagrados. Cuando les llega su hora, brotan del sepulcro de orgulloso bronce o de la humilde fosa de tierra. Algunos hay de antiguo conocidos por el hombre, otros permanecen ignorados hasta el día terrible de su revelación. Tal vez los más espantosos y atroces no se han manifestado aún. Pero entre aquellos que surgieron hace tiempo, entre los que han evidenciado su insoslayable presencia, hay uno que por su suprema inmundicia no puede nombrarse. La descendencia que los moradores secretos de las criptas han engendrado en la humanidad. Y aquellos que han osado buscar atisbos de lo que está más allá del velo y le han aceptado a él como su guía, más prudentes hubieran sido de no aceptar trato alguno con él, ya que está escrito en el libro de Thoth cuán terrorífico es el precio a pagar por un simple atisbo. Aquellos que lo cruzan no pueden ya volver, ya que en la vastedad que se encuentra más allá de nuestro mundo hay formas de oscuridad que atrapan y retienen. Eso que se arrastra en la noche, el demonio que desafía al signo antiguo, la piara que acecha, desde el portal secreto, cada tumba conocida, y se nutre de lo que se alimenta a costa de los moradores de estas. Toda esa negrura es menor que aquel que guarda el portal, el que guía al imprudente más allá de los mundos, hasta el abismo de indescriptibles devoradores, ya que él es Umr-at-Tawil, el más anciano, que el escriba designa como el de vida dilatada. Los hombres conocen con el nombre de morador de la oscuridad al hermano de los primordiales, llamado Niogtha, la entidad que no debiera existir. Puede ser traído a la superficie de la tierra a través de ciertas cavernas y fisuras secretas, y los hechiceros le han visto en Siria y bajo la Torre Negra de Leng. Ha ido al Fangroto de Tartaria para sembrar el terror y la destrucción entre los pabellones del Gran Khan. Solo por la cruz ansada, por el conjuro de Bach Virash y por el elixir Tikkun, puede ser devuelto a las tenebrosas cavernas de oculta impureza donde mora. El lugar de los monos ciegos donde Nefren Ka ata las hebras de la verdad. Y entonces se hizo lo que se había prometido antes, y aquellos a los que había desafiado lo tomaron y lo arrojaron a las profundidades marinas y lo encerraron en la torre cubierta de percebes que se alza en medio de la gran ruina que es la ciudad sumergida, y se le enclaustró en su interior con el símbolo arcano, y, enfureciéndose contra aquellos que lo habían aprisionado,
atrajo de nuevo su ira, y cayendo sobre él por segunda vez, lo dejaron como muerto, aunque soñando, bajo las aguas, y regresaron al lugar del que habían venido, que se llama Gliubo, que se encuentra entre las estrellas, y vigilan la tierra desde la estación en la que las hojas caen a la estación en la que se recogen las siembras. Y él yace soñando eternamente en su casa de R'lyeh, a donde se dirigieron nadando aquellos que lo servían, superando todos los obstáculos, y se dispusieron a esperar su despertar, porque no podían hacer nada contra el símbolo arcano y temían su gran poder. Pero sabían que el ciclo volvía, y que quedará libre para apoderarse de la tierra de nuevo y convertirla en su reino, desafiando una vez más a los dioses. Y a sus hermanos les sucedió algo similar, y también fueron vencidos por los que habían desafiado y fueron arrojados al destierro. Aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado fue arrojado al vacío exterior que está más allá de las estrellas. Y sucedió lo mismo con los demás, hasta que la tierra quedó libre de ellos. Y aquellos que habían llegado adoptando la forma de torres de fuego regresaron de donde habían venido, y no se les volvió a ver en este mundo, y en toda la tierra se hizo la paz, y perduró mientras los servidores de los primigenios se reunían y buscaban el modo de liberar a los primigenios. Y esperaron mientras los hombres buscaban en los lugares secretos y prohibidos para abrir la puerta. Está escrito acerca de los primigenios que ellos esperan en la puerta, y que la puerta está en todos sitios en todo momento, porque ellos no saben nada del tiempo o del espacio, sino que están en todos los lugares y en todos los momentos a la vez, sin parecer que lo estén. Y hay algunos entre ellos que pueden asumir toda clase de formas y rasgos diferentes, y cualquier rostro. Y sus puertas están por todas partes. Pero la primera fue aquella puerta que yo hice que se abriera en Irem, la ciudad de los pilares, la ciudad bajo las arenas. Pero en cualquier lugar que los hombres alcen las piedras y pronuncien 3 veces las letanías prohibidas, harán que se establezca una puerta, y servirán a aquellos que vienen a través de la puerta, como los doles, y los abominables Migó, y el pueblo Chochó, y los profundos, y los Gogs, y los ángeles descarnados, y los Shogoth, los Bormis, y los Shantax que vigilan Kadat en el yermo helado y la meseta de Leng. Todos son hijos de los dioses. Pero la gran raza de Yith y los primigenios no lograron ponerse de acuerdo ni entre sí ni con los dioses, lo que hizo que los primigenios tomaran posesión de la tierra mientras que la gran raza, regresando desde Yith, ocupará su morada en el futuro de la tierra aún desconocido para aquellos que pueblan hoy la tierra. Y allí esperan hasta que vengan de nuevo los vientos y las voces que los expulsaron antes. Y a aquel que camina eternamente sobre los vientos, sobre la tierra y en los intersticios que hay entre las estrellas. Después volverán, y con su regreso el gran Cthulhu será liberado de R'lyeh bajo el mar, y aquel cuyo nombre no debe pronunciarse vendrá desde su ciudad que es Carcosa cerca del lago de Hali, y Shub-Niggurad avanzará y se multiplicará terriblemente, y Nyarlathotep llevará la nueva a todos los primigenios y sus servidores, y Tuga posará su mano sobre todos los que se le opongan y los destruirá. Y el ciego idiota, el dañino Azathoth, surgirá del centro del mundo donde todo es caos y destrucción, donde ha borboteado y blasfemado en el centro de todas las cosas, que es el infinito, y Yog-Sothoth, que es el todo en uno y uno en todo, traerá sus globos, e Itakua volverá a caminar,
y de las negras cavernas del interior de la tierra llegará Zafogua, y juntos tomarán posesión de la tierra y de los seres que viven en ella, y se prepararán para combatir con los dioses cuando el Señor del Gran Abismo se entere de su regreso y llegue junto a sus hermanos para dispersar el mal. Ubosatla, el origen del que salieron aquellos que se opusieron a los dioses que gobiernan desde Betelgeuse, los primigenios que lucharon contra ellos. Y estos primigenios fueron instruidos por Azathoth, que es el dios ciego e idiota, y por Yog-Sothoth, que es el todo en uno y el uno en todo, y para el que no existen limitaciones en el tiempo o el espacio, y cuyos aspectos en la tierra son Ur-Atawil y los antiguos. Los primigenios sueñan eternamente con ese tiempo venidero en el que volverán a gobernar la tierra y todo ese universo del que forma parte. El gran Cthulhu se alzará desde R'lyeh. Astur, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado, vendrá otra vez desde la estrella oscura que está cerca de Aldebarán en las Híadas. Nyarlathotep aullará eternamente en las tinieblas en las que mora. Shub-Niggurad, que es la cabra negra con 1 millar de retoños, se multiplicará sin cesar y ejercerá su dominio sobre las ninfas del bosque, sátiros, duendes y la gente pequeña. Yoigor, Sare y Taqua recorrerán los intersticios entre las estrellas y ennoblecerán a aquellos que son sus partidarios, los Chocho. Tuga recuperará su dominio desde Fomalhaut. Zafogua vendrá desde Nakai. Esperan eternamente en las puertas porque el tiempo se aproxima. La hora está cerca, mientras los dioses duermen, soñando, sin saber que hay quien conoce los hechizos que impusieron sobre los primigenios y que aprenderá a romperlos, del mismo modo que pueden ordenar a los discípulos que esperan más allá de las puertas hacia el exterior. Contra brujas y demonios, contra los profundos, contra los doles, contra los Bormis, contra los Chocho, contra el abominable Migo, contra los Shoggoth, contra los lívidos, contra los balucianos y contra los demás pueblos y criaturas que sirven a los grandes primordiales y a los que éstos han engendrado. La defensa es un pentáculo tallado en piedra gris de la antigua Amnar, que también tiene poder, aunque menor, contra los grandes primordiales en persona. Quien posea este signo podrá dar órdenes a todos los seres que caminan, nadan, reptan y vuelan en los ámbitos que se extienden hasta el manantial de donde ya no se regresa. Poseerá poder en Ye como en la Gran R'lyeh, en Dun-Tilei como en Yod, en Yugoth como en Sofike, en Kai como en Kian, en Kadad, la del desierto de hielo, como en el lago de Hali, en Carcosa como en Ib. Mas, así como las estrellas se enfrían y se apagan, y así como los soles mueren, y los espacios siderales se dilatan cada vez más, así se desvanece el poder de todas las cosas, así del pentáculo como de los hechizos colocados sobre los grandes primordiales por los dulces dioses ancestrales. Y así llegará un tiempo, como hubo una vez un tiempo en el que el hombre volverá a saber que no está muerto el que reposa en la eternidad, pues cuando llegue el tiempo hasta la muerte morirá. Aquel que hable de Cthulhu debe recordar que solo parece muerto. Duerme, y al tiempo no duerme. Ha muerto, aunque no está muerto. Aunque está dormido y muerto, se alzará de nuevo.
de nuevo se verá que no está muerto lo que yace eternamente, y con los extraños Evos incluso la muerte puede morir. Aquel que sabe dónde se encuentra R'lyeh, aquel que guarda el secreto de la lejana Kadath, aquel que custodia la llave hacia Cthulhu, por la estrella de 5 puntas, por la venia de los dioses mayores, que les sea permitido pasar. Hay maneras para hacer que la mente de un hombre sea como un ojo, que puede usarse como lente para concentrar los poderes que existen en los espacios entre los mundos. En realidad, la mente de cualquier hombre, cuando se separa de las ataduras limitadoras de la carne y entra en estado de trance, puede usarse como un arma de gran poder. Nada es imposible para el hechicero que pone esa mente bajo su control, ya que será capaz de ver en las tierras más lejanas del mundo por medio de esa imaginación, y podrá vengarse de sus enemigos de tal modo que no dejará marca alguna, pero que hará que expiren con miedo y grandes terrores. Y el más ligero de todos es el sueño de Narrafoth, al que puede despertar el más inexperto en el arte. Narrafoth se encuentra dormitando más allá de la gran puerta. Su forma es horrible y sirve a los primigenios durmientes que esperan a que amanezca de nuevo su día. Pero Narrafoth puede ser invocado desde sus sueños blasfemos y obligado a obedecer. Aquel que logre controlarlo tiene a su alcance la riqueza del mundo, pero debe tener un gran cuidado por miedo a la ira de Narrafoth, ya que incluso él comparte el poderío de los primigenios y ay del que lo convoque y pierda el control. Narrafoth es llamado mediante encantamientos sencillos. Es necesaria la sangre de un gato macho y la ropa interior de una mujer y de Eterno es el poder del mal e infinito en su contagio. El gran Cthulhu aún tiene influencia sobre las mentes y los espíritus de los hombres, aunque yazga encadenado y hechizado, atado con los grilletes del símbolo arcano. Su mente abominable y maligna propaga las semillas oscuras de la locura y de la corrupción en los sueños y pesadillas de los durmientes. La horda que vigila el portal secreto de cada tumba y medra con lo que se forma en los moradores de esta. La horda del sepulcro no otorga privilegios a sus adoradores. Son escasos en poder, pues solo alcanzan a alterar dimensiones espaciales de pequeña magnitud y a hacer tangible únicamente aquello que en otras dimensiones nace de los muertos. Tendrán dominio y potestad donde quiera que fueren entonando los cánticos en Yor de Yog-Sothoth, si es la época propicia, mas pueden atraer a quienes abran las puertas que son suyas en las moradas sepulcrales. No poseen consistencia en nuestra humana dimensión, mas penetran en la mortal envoltura de los seres terrestres, y en ellos se cobijan y nutren mientras aguardan a que se cumpla el tiempo de las estrellas fijas y se abra la puerta de infinitos accesos, liberando a aquel que, tras ella, intenta destrozarla para abrirse camino. En verdad, poco sabemos de los otros universos que hay más allá de la puerta que guarda Yog-Sothoth. Nadie puede contar nada de aquellos que atraviesan la puerta y terminan viviendo en nuestro mundo, aunque Ibn Shakabao habla de los seres que salen arrastrándose del abismo en Sgluo, a los que se puede reconocer por el ruido que hacen. En aquel abismo las palabras son ruidos,
y la materia tal y como la conocemos no es más que un olor para ellos. Y las notas de nuestras flautas en este mundo pueden crear belleza o engendrar abominaciones en Sgluo. Y es que las barreras entre los mundos menguan, y cuando percibamos un sonido sin origen, tal vez estemos mirando a los moradores de Sgluo. Pueden hacer poco daño a los habitantes de la Tierra, y solo temen a la forma que un sonido determinado puede crear en su universo. Yo, Abdul al-Hashred, te digo lo siguiente. Los dioses han hecho dormir a los condenados, y aquellos que traten de forzar los sellos y despierten a los durmientes también están condenados. Y digo más. Aquí se encuentran los hechizos para romper los sellos que mantienen cautivos a Cthulhu y a su horda de ébano, ya que he empleado mi vida en aprenderlos todos. Por tanto, imprudente, la oscuridad está contenida en el espacio. Las puertas del infierno están cerradas. Curiosea bajo vuestra propia responsabilidad. Cuando llames, despertarán y te responderán. Este es mi regalo a la humanidad. Aquí están las llaves. Encuentra tus propias cerraduras. Alégrate. Yo, Abdul al-Hashred, te digo lo siguiente. Yo traté de forzar las cerraduras y estoy loco. El libro del nombre negro, que contiene la historia de aquello que vino antes que el hombre. Los primigenios eran al tiempo uno y muchos. No eran ánimas distintas como los hombres, sino voluntades distintas. Algunos dicen que vinieron de las estrellas. Algunos dicen que fueron el alma de la tierra cuando fue creada a partir de una nube. Y es que toda la vida viene del más allá, donde no hay conciencia. La vida necesitaba un reflejo, y por tanto invadió el mundo material. Allí se convirtió en su propia enemiga, porque adoptó una forma. Los primigenios querían evitar la forma, así que rechazaron el material pesado del cuerpo. Pero entonces perdieron el poder de actuar. Por lo tanto, necesitaron servidores. Es un hecho verdadero y fehaciente que entre ciertas personas emparentadas existe un vínculo más poderoso que el más fuerte de los lazos de la carne y la familia, mediante el cual dicha persona puede estar enterada de todas las desgracias y placeres del otro. Sí, e incluso experimentar los dolores y pasiones de alguien que esté lejos. Más aún, hay algunos cuyo talento en tales asuntos está ayudado por saberes o tratos prohibidos mediante magia negra con espíritus y seres de las esferas exteriores. He buscado a estos últimos, tanto hombres como mujeres, y tras investigarlos en todos los casos les he encontrado usuarios de la adivinación, observadores de los tiempos, encantadores, brujas, ahojadores o nigromantes. Todos afirmaban obrar sus prodigios mediante su trato con espíritus muertos y fallecidos, pero temo que a menudo esos espíritus fueran ángeles malvados, mensajeros del oscuro y maldades aún más antiguas. De hecho, entre ellos había algunos cuyos poderes eran prodigiosos, que podían habitar el cuerpo de otro incluso a una gran distancia y contra su voluntad, y a menudo sin que lo supiera el sufridor de dicho ultraje. Sí, e incluso he averiguado cómo uno puede, si es experto y sus espíritus familiares son lo bastante poderosos, controlar las andanzas o migraciones de su esencia hacia toda clase de seres y criaturas, incluso desde más allá de la tumba de hierba o la puerta del sepulcro de piedra.
Y el cielo se desgarrará y la tierra contemplará a los primordiales desde sus espacios en el exterior, y su aspecto hará estremecer la tierra, y los primordiales descenderán y vivirán y asolarán. Ubosatla es la fuente imborrable de donde surgieron los grandes primordiales, aquellos que osaron oponerse a los dioses arquetípicos, siendo los elegidos aquellos de fluida y negra forma. Y aquellos dioses llegaron como torres de fuego y arrojaron a los primordiales al olvido. Pero ellos regresarán. Aquellos que aguardan serán satisfechos, y juntos tomarán posesión de la tierra y de todo ser viviente en ella, y se prepararán para combatir a los dioses arquetípicos. No hay maldición que no tenga cura, ni enfermedad para lo que no exista remedio. Los dioses moran alejados de los asuntos del hombre, pero no nos han abandonado a la ira de aquellos que proceden del exterior y sus servidores abominables. Qué maldad despierta, debiendo ya ser muerta, envuelta en horror de pies a cabeza. No debe pensarse que los poderes capaces del mayor de los males se nos presentan en la forma de familiares repelentes y de otros demonios emparentados. No es así. Los pequeños demonios visibles no son más que los efluvios que han dejado a su paso esas enormes masas de destrucción. Trozos de pellejo y jirones de maldad aún más tenues que se sujetan a los vivos como sanguijuelas en algún enorme leviatán del abismo que ha causado estragos en una centena de ciudades costeras antes de hundirse hacia su muerte, con 1 millar de arpones arrojados estremeciéndose en su carne. No puede haber muerte para los poderes superiores, y los arpones lanzados infligen, como mucho, heridas superficiales que se curan con celeridad. Lo he dicho antes y volveré a decirlo de nuevo hasta que mis hermanos acepten como veraz esta visión que recibí tardíamente. Al enfrentarse a aquello que ha existido y existirá por los siglos de los siglos, un maestro de la magia puede verse asaltado por los remordimientos y la desesperación si confunde una victoria provisional con otra permanente, a la que jamás podría aspirar. El Necronomicon.